educativo encontramos herramientas digitales mediadas por la inteligencia artificial, muy vigentes para aplicar en nuestras acciones en seguridad y salud en el trabajo, como la realidad virtual aplicada a la salud psicosocial son herramientas fundamentales para la gestión dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Espectacular. Positiva nos enseña a cómo desarrollar un excelente talento humano, cómo reconocer a nuestro jefe y cómo reconocer a nuestros líderes, llevando una voz de esperanza para el desarrollo de todas nuestras actividades que nos van a llevar al mejor ambiente laboral y todos de la mano de Positiva, nuestra ARL. Los participantes al Congreso Nacional en Neiva se llevaron conocimientos técnicos maravillosos, entre ellos los de seguridad basada en valores. Cómo esa seguridad basada en el comportamiento ha evolucionado y hay que tener en cuenta el fortalecimiento de los trabajadores desde los valores, entender esa serie, esa esencia para poder transformar y lograr comportamientos seguros en todas las organizaciones de nuestro país. Hoy el departamento del Huila agradece a la ARL de todos los colombianos, a Positiva Compañía de Seguros, por traer aquí a nuestra ciudad de Neiva el tercer Congreso Nacional en Salud Psicosocial. Gracias, Positiva, por traer conocimiento a todos los huilenses, a las empresas y a cada uno de los afiliados. Recuerden que yo soy y tú también puedes ser Positiva. Buenos días a todos. Desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa les damos una cálida bienvenida a esta acción educativa. Mi nombre es Sandra Alfonso y tengo el placer de acompañarlos como moderadora durante la próxima hora. Es un verdadero honor contar con su presencia y entusiasmo para aprender y compartir juntos. Sabemos lo valioso que es el tiempo, por lo que los invitamos a participar activamente. Pueden usar el chat para enviar sus preguntas en cualquier momento. Y durante o al final de la sesión tendremos un espacio dedicado para responderlas. Sin más preámbulos, damos inicio a nuestra acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en gestión de comités técnicos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Con las temáticas sesión 7, lo que los comités técnicos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo deben saber al 2026. Es un gusto presentar a nuestro experto, el doctor Anderson Parra, quien es médico y psicólogo, especialista en gerencia de la seguridad y salud en el trabajo, tecnólogo en salud ocupacional, docente universitario, asesor empresarial en seguridad y salud en el trabajo. Doctor Anderson, muchas gracias por estar con nosotros hoy y su experiencia y conocimiento enriquecerán esta sesión. Bienvenido. Un saludo para ti, Sandra, un saludo para todas las personas que hoy se conectan a esta acción educativa, esperando que sea de su agrado, esperando que sirva para profundizar en esos conocimientos que debemos tener en cuanto a los comités técnicos del sistema de gestión. El día de hoy es una sesión muy especial porque es nuestra sesión 7, sin embargo, esta sesión estaba planeada como la última, ¿cierto? Era lo que los comités técnicos debían saber a 2026. Pero aparecía un arbolito de Navidad en nuestra presentación, no porque desde septiembre sintamos que viene diciembre, sino porque hay que adelantarnos. Decidimos desde todo el equipo de Positiva Educa adelantar esta sesión a raíz de toda la nueva normatividad que ha salido particularmente en Comité de Convivencia Laboral. Entonces, esta sesión es una sesión muy importante porque es de actualización. Sabemos que alrededor de esa 3461 todas las personas están muy ansiosas y qué más que en esta comunidad nacional del conocimiento que hablamos de los comités técnicos del sistema de gestión, podamos entonces lograr esa actualización normativa. Entonces, Sandra, sin más preámbulos, podemos hacer las preguntas de sondeo para saber con qué conocimientos empezamos. Bueno, antes de comenzar realizaremos un breve sondeo para conocer sus conocimientos previos sobre el tema y también tendremos otro sondeo al finalizar para evaluar lo aprendido durante la sesión. Les pedimos que participen activamente respondiendo las preguntas que aparecerán en pantalla. Comencemos con la primera pregunta.
¿Cuál resolución regula la conformación del Comité de Convivencia Laboral actualmente? A. Resolución 2013 de 1986. B. Resolución 3461 del 2025. C. Resolución 652 del 2012. D. Resolución 1356 del 2012. Vamos a darles unos segundos y conocemos los resultados. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. ¿Cuál resolución regula la conformación del Comité de Convivencia Laboral actualmente? A. Resolución 2013 de 1986, 5%. B. Resolución 3461 del 2025, 63%. C. Resolución 652 del 2012, 8%. D. Resolución 1356 del 2012, 25%. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. Continuamos con la segunda. Según la ley, ¿de qué tipo de medida es el Comité de Convivencia Laboral? A. Es una medida preventiva del acoso laboral. B. Es una medida correctiva del acoso laboral. C. Es una medida sancionatoria del acoso laboral. D. Medida preventiva y correctiva del acoso sexual laboral. Vamos a darles unos segundos y conocemos los resultados. Los resultados de la segunda pregunta. Según la ley, ¿de qué tipo de medida es el Comité de Convivencia Laboral? A. Es una medida preventiva del acoso laboral, 49%. Es una medida correctiva del acoso laboral, 7%. C. Es una medida sancionatoria del acoso laboral, 2%. D. Medida preventiva y correctiva del acoso sexual laboral, 43%. Estos son los resultados de la segunda pregunta. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta. ¿Cómo se considera el acoso sexual laboral en Colombia? A. Situación de convivencia laboral en la que se debe meditar. B. Un conflicto laboral conciliable. C. Un delito y una acción disciplinable. D. Un acto propio de la cultura y por tanto respetable. Vamos a darles unos segundos y conocemos los resultados. Estos son los resultados de la tercera y última pregunta. ¿Cómo se considera el acoso sexual laboral en Colombia? A. Situación de convivencia laboral en la que se debe mediar, 10%. B. Un conflicto laboral conciliable, 2%. C. Un delito y una acción disciplinable, 86%. D. Un acto propio de cultura y por tanto respetable, el 2%. Estos son los resultados de nuestra tercera y última pregunta. Doctor Anderson, damos paso a tu intervención en esta sección educativa. Bienvenido. Sandra, muchas gracias por esa introducción. La idea es ver cómo evolucionan las respuestas que damos a estas preguntas alrededor de este encuentro educativo del día de hoy. Para empezar, vamos a tener esta frase que dice: invertir en conocimientos produce siempre los mejores beneficios, de Benjamin Franklin. Ustedes que se conectan a esta acción educativa, ustedes que revisarán las memorias de esta acción educativa posteriormente, ustedes que sacan e invierten no solo dinero, sino espacio, tiempo en conocer, pues siempre obtendrán los mejores beneficios. Esa es la frase que queremos para el día de hoy. Y otra de las frases que quiero que enmarque este encuentro es que la norma es la base, no es el techo. La norma es lo mínimo que tenemos que tener y a partir de donde arrancamos a mejorar y hacer gestión y no al máximo a donde tenemos que llegar. Bueno, el día de hoy los objetivos son socializar la nueva normatividad que se ha publicado, que ha salido en nuestro país alrededor del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, particularmente en lo que tiene que ver con nuestros comités técnicos. Después de socializarla, discutir esa aplicabilidad que tienen las normas en el diario vivir de nuestros comités y finalmente proponer algunos tips y recomendaciones para que apliquemos en nuestras organizaciones esa nueva normatividad. Vamos a empezar por recordar unas normas que no son recientes, que ya tienen cierto desarrollo. Acá las tenemos alrededor
de la función de los comités técnicos del sistema de gestión. La primera, pues, es la Ley 1010 de 2006, que nos habla de todo lo que se define y toda la ley marco del acoso laboral. Entonces, esta ley sigue vigente, debemos tenerla en mente. Se han introducido algunas modificaciones que vamos a ver hoy, pero es una de las de obligatoria revisión para nuestros comités técnicos del sistema de gestión. Otra de las normas es la resolución 2013 del 86, que por ahí no la preguntaban en las preguntas de sondeo. Sin embargo, esta 2013 del 86 hace referencia al COPAS, ¿cierto? Esta resolución, que tiene más de 30 años, habla inicialmente, o si los mencionaba, los comités de medicina, higiene y seguridad industrial, luego llamó a llamarse COPASO y luego COPAS. Sin embargo, la norma que regula el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo es la 2013 del 86. La resolución 0312 es una resolución que hay que mirar con mucho cuidado porque nos habla de los estándares mínimos, es decir, lo mínimo que tenemos que tener. Algunas organizaciones lo han apuntado como el máximo, hasta dónde llegar, y ojo que ese no es el objetivo, es desde dónde arrancamos. Lo mínimo que yo tengo para empezar a gestionar la seguridad y salud en el trabajo. Y sin lugar a duda, el decreto 1072 de 2015, que es nuestro decreto compilatorio reglamentario del sector trabajo, y tiene un capítulo muy importante que es el capítulo 6, donde hablamos de todo el sistema de gestión. Esta es la base normativa que nos sigue regulando y que ya venimos hace unos años con ella, particularmente la resolución 2013 desde el 86, pero que sigue vigente. Y hasta el mes pasado decíamos que la resolución 652 y la 1356 del 2012 estaban vigentes. Pero ojo, y por eso, y les tengo que decir que esa fue la principal razón para adelantar esta sesión educativa. ¿Por qué? Porque a partir del 1 de septiembre de este año, es decir, hace 23 días, 24 días, empieza a regir la resolución 3461 del 1 de septiembre de 2025, donde se derogan la resolución 652 y 1356 del 2012, que hablaba de la conformación y funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral. Entonces, para este primer elemento, y nos debe quedar muy claro, se derogan las 652 y las 1356 desde el 2012, es decir, hace 14 años largos veníamos hablando de estas resoluciones para regular el funcionamiento y la conformación de los comités de convivencia laboral. A partir de septiembre de este año quedan derogadas y empieza a regirnos esa resolución 3461, que es de la que vamos a hablar. Esperamos y ojalá esta que habla del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, la 2013, también sea actualizada. Sin embargo, con ella seguimos trabajando. Bueno, entonces, una primera norma que a 2026, incluso es una tarea desde 2025, no se nos puede olvidar y que tenemos que empezar a incluir en nuestros planes de trabajo, es la Ley 2365, que es la Ley de Prevención, Protección y Atención del Acoso Sexual en el ámbito laboral y en las instituciones de educación superior. Y nos vamos a centrar en lo que nos compete, que es el ámbito laboral. Entonces, esta ley, que ya tiene más de un año, habla de todas las acciones que tenemos que hacer para prevenir y proteger a las víctimas de presunto acoso sexual en el entorno laboral. Y trae esta definición que es muy importante tenerla, porque es cualquier acto, cualquier acción que tenga un carácter o una connotación sexual, lascivo, libidinosa. Y ese carácter o connotación se lo da precisamente la presunta víctima, quien se siente agredido y que está mediada por cualquier situación que ocurra en el entorno o en el contexto laboral, lo que no implica que haya o que exista claramente un vínculo laboral, es decir, que se puede dar entre prestadores. Eso era lo que quería que exploráramos de esta ley, que se entenderán que hace parte del contexto laboral, independientemente del tipo de vinculación, las interacciones que tengan los trabajadores, los agentes, los empleadores, los contratistas.
Y que otro elemento, a diferencia del acoso, es que no debe ocurrir de forma repetitiva, sino que una única vez. Entonces, esta ley 2365 de 2024, con ya más de un año, es una que tenemos que incluir. Si no la tenemos incluido en nuestra matriz legal del sistema de gestión, debemos incluirla y debemos socializarla con el Comité de Convivencia Laboral y ojalá también con el COPAS. ¿Por qué? Porque nos habla de la prevención del acoso sexual en el entorno laboral. Y ojo, que acá les traigo uno de los artículos, que es el artículo 11. Ese artículo 11 nos habla de las obligaciones del empleador y nos dice que todos los empleadores, vean que la obligación es para la alta dirección, la obligación es para la representación legal de la empresa, dice que todos los empleadores deberán prevenir, investigar y sancionar el acoso sexual en el entorno laboral y que para ellos deben tener una política interna de prevención. Pues primer mensaje, que la política de prevención del acoso laboral que ya teníamos de la ley 1010 y que vamos a ver cómo se refuerza, pues también incluya los elementos de la prevención del acoso sexual, que se garanticen siempre el derecho de las víctimas y los mecanismos para ser atendidas, que se dé una garantía de protección y, ojo a esto, remitir de manera inmediata la queja y denuncia a la autoridad competente. Este elemento es muy importante tenerlo en cuenta porque el acoso sexual, a diferencia del acoso laboral, se considera un delito. Entonces, ya lo vimos y los invito a revisar todo ese desarrollo que hicimos alrededor del acoso sexual en esta comunidad nacional del conocimiento. Lo vimos en la segunda sesión de este año, pero acá debe quedar muy claro que frente al acoso sexual no hay nada que mediar, no se debe mediar y debe remitirse a la autoridad competente, ¿cierto? Se debe abstener de hacer actos de censura que puedan revictimizar y debe publicar las quejas y las sanciones que se hayan impuesto alrededor de ello. Y en ese artículo 11, pues también les traigo el 12. ¿Por qué? Porque nos dice que esta ley aplica igual para las personas en prestación de servicios, sin que eso implique el reconocimiento de una relación laboral. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué busca el legislador con esta norma? Proteger a todas las personas del acoso sexual, independiente de su tipo de vinculación, ya los veíamos. Entonces es deber de la alta dirección, pues darle trámite a las quejas del acoso sexual. Y particularmente también en esta ley les invito a revisar todo el capítulo 3 que habla de la queja y nos dice que cualquier persona con conocimiento de un presunto acoso sexual podrá presentar la queja ante el empleador y el contratante, ¿sí? Además, y vea que ya viene una de las modificaciones a la ley 1010 de 2006, nos dice que se incluye como una medida preventiva que ante la ocurrencia de un caso de acoso sexual se debe implementar de inmediato una campaña de acción colectiva encaminada a la transformación del ambiente laboral. Entonces, ese es un elemento muy importante porque cuando en el artículo 9 de la ley 1010 hablábamos de las medidas preventivas y correctivas del acoso, pues acá esta ley introduce que si en mi organización se presenta un caso de acoso sexual, además de la denuncia a la autoridad competente y el trámite que se le da puntual de ese caso, es mi deber como empleador y como líder del sistema de gestión que apoyo al empleador en esa gestión del riesgo psicosocial, iniciar una campaña inmediata colectiva en la prevención del acoso sexual. Y muy importante, también artículo 18, considerar y analizar que el acoso sexual es una falta disciplinaria gravísima. Entonces, con esta nueva ley debemos saber que el acoso sexual se considera un delito que no debe tramitarse como una manifestación del riesgo psicosocial que es el acoso laboral, sino que el acoso sexual es una falta disciplinaria gravísima, como tal debe tratarse, y que si en mi organización hay un presunto caso, es mi deber iniciar una campaña colectiva
de educación y sensibilización alrededor del acoso sexual. Entonces, esa es una puntuación para nuestro Comité de Convivencia Laboral. Segunda ley, esta sí de este año, que tiene muchos componentes que todos debemos revisarla como trabajadores, es la ley 2466 del 2025, que es la reforma laboral para el trabajo decente y digno en Colombia. ¿Pero por qué la traigo aquí? Particularmente por el capítulo 3, artículo 18, que nos habla de las medidas para la eliminación de la violencia, el acoso y la discriminación en el mundo del trabajo. Entonces, a partir de la ley 1010 de 2006, decíamos que el acoso laboral debía ser una situación repetitiva, pero la reforma laboral nos trae este elemento, que el acoso laboral también, aunque se presente una sola vez, puede ser suficiente para que se constituya. Entonces, esta reforma laboral nos dice que se deben garantizar esas acciones de prevención y todos los protocolos que establece la ley 1010 de 2006, ley de acoso sexual, acoso laboral, ley 1257 y la ley 2365, que es la que acabamos de ver, de acoso sexual laboral. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta, particularmente para los comités técnicos del sistema de gestión, este elemento que trae la reforma laboral, y es que el acoso laboral se puede presentar con una sola vez. Sin embargo, y ya cerrando esas dos leyes macro, vamos a entrar en materia del fuerte de este encuentro educativo, lo que nos convoca, y es la resolución 3461 del 1 de septiembre de 2025 del Ministerio de Trabajo, que es la nueva resolución que habla de la conformación y el funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral y que nos deroga la resolución 652 y 1356 del 2012. Es decir, que de ahora en adelante, en términos de CCL, Comité de Convivencia Laboral, la que nos rige es la 3461 de 2025 y quedan derogadas las anteriores. Y ese es un elemento que nos debe quedar en memoria, que debemos actualizar en nuestra matriz legal y que debemos también actualizar en todo lo que es la conformación y funcionamiento de nuestros comités. Y vamos a empezar a desglosar y a hacerles algunos comentarios como experto técnico alrededor del funcionamiento de los comités de convivencia laboral. Empecemos por el artículo 2, después de que se habla de la aplicación, el ámbito de aplicación y unas definiciones. El capítulo 2, en su artículo 3, nos habla de la conformación. Entonces, ¿qué se mantiene? Que es un comité paritario. ¿Sí? Es decir, que debe tener igual representante por parte del empleador como por los trabajadores. Y se refuerza lo que ya veníamos hablando de la 652, que deberían tenerse unas competencias actitudinales y comportamentales. Entonces, este elemento de ser paritario, el Comité de Convivencia Laboral, se mantiene y es muy importante que lo tengamos en cuenta porque el Comité de Convivencia Laboral es un órgano de participación frente a las situaciones de acoso y eso implica que sea imparcial y que sea equilibrado, por eso tiene participación de ambas partes. ¿Qué cambia? Primer gran cambio, la conformación. A partir de septiembre de este año, es decir, de este mes, nos dan una nueva conformación. En menos de 5 trabajadores tenemos que tener un representante por la alta dirección y un representante por los trabajadores sin la exigencia de suplentes. Entonces, 1 y 1 sin suplentes. De 5 a 20 trabajadores debemos tener 1 y 1 con suplentes. Entonces ahí tenemos un comité de convivencia laboral que tiene un representante por la alta dirección, un representante por los trabajadores con su respectivo suplente. Y en más de 20 trabajadores se mantiene lo que veníamos trabajando con la 652, 2 representantes por cada una de las partes con sus respectivos suplentes, ¿cierto? Entonces, el elemento y donde cambia la conformación un poco es en menor de 20 trabajadores. En más de 20 trabajadores se mantiene lo que venía regulándose con sus respectivos suplentes. Entonces, este es otro elemento.
Un elemento que ha sido muy controversial y que seguramente van a empezar a hacer comentarios y solicitud de aclaración al Ministerio de Trabajo es este. También hay un gran cambio. ¿Por qué? Porque se nos decía, usted puede tener un solo comité de convivencia laboral que aglutine o que tramite todas las situaciones conflictivas en las organizaciones. Sin embargo, esta nueva resolución, la 3461, nos dice debe tener un comité central y un comité adicional por cada centro de trabajo. Es decir, que por cada centro de trabajo yo debo tener un comité que opere en ese centro de trabajo. Ojo que tenemos que revisar la definición de centro de trabajo, que es una definición bastante antigua ya en nuestra normatividad. Sin embargo, esta obligación es un nuevo cambio, porque antes nos decía un solo comité, ahora nos dice debo tener uno a nivel central y otro por cada uno de los centros de trabajo. Este se mantiene, el empleador designará libremente a sus representantes y las y los trabajadores elegirán a los suyos a través de votación secreta que sea una expresión libre, espontánea y auténtica. Esto se mantiene, el empleador designa libremente a sus representantes y los trabajadores escogen a los suyos a través de un procedimiento público de votación. Este es un elemento que se mantiene. Sin embargo, nos da una aclaración muy importante y esto es un aspecto nuevo, y es que el empleador designa a sus representantes, pero esa designación no necesariamente tiene que ser del nivel directivo, y los trabajadores eligen a su representante y esa elección no necesariamente tiene que ser del nivel operativo. Es decir, que el empleador puede designar a su representante de cualquier nivel siempre que tenga un vínculo laboral, y los trabajadores pueden postularse y elegir un trabajador de cualquier nivel, no necesariamente del nivel operativo. Entonces es un elemento muy importante de este artículo 3. Pero ahí en el artículo 3 también hay que hacer un zoom, porque en el parágrafo 1 nos habla de las empresas temporales. Cuando miramos qué pasa con las empresas temporales, nos dice este elemento que nos da cierta claridad en qué teníamos que hacer. Y nos dice que en las empresas temporales, cuando se presente una queja por presunto acoso laboral, debe tramitarse ante el Comité de Convivencia Laboral de la empresa usuaria. Y entonces ahí es donde viene un elemento muy importante, que si hay una queja por parte de un contratista de empresa temporal, lo debe tramitar el comité de convivencia de la empresa contratante con la participación de un representante del comité de convivencia laboral de esa empresa que se contrató para los servicios temporales. Entonces, ese es un elemento muy importante porque nos empieza a dar algunas funciones al comité de convivencia laboral con respecto a los contratistas. Habrá que aclarar qué hacemos con los contratistas independientes, es decir, los trabajadores por prestación de servicio, porque no lo menciona de forma explícita, pero acá nos empieza a dar unas luces de qué hacer. Eso en cuanto a la conformación, ¿cierto? Eso lo vimos, artículo 3, capítulo 2, conformación. ¿Qué más nos dice? Pues en el artículo 4 nos trae un elemento muy importante que seguramente vamos a revisar en esta Comunidad Nacional del Conocimiento, y es que el Comité de Convivencia Laboral tendrá que reglar su propio funcionamiento. Este es un nuevo artículo que no lo traíamos, y es que el comité establezca un propio reglamento donde se mantenga el principio de confidencialidad y da un protagonismo muy importante a ese principio de confidencialidad. Entonces, este es otro elemento adicional a tener en cuenta de esta normatividad. En el artículo 5 nos habla del periodo de ese comité de convivencia laboral, y acá no presentamos cambios. Se sigue manteniendo lo que veníamos hablando de una vigencia de 2 años para el comité de convivencia laboral. Sin embargo, sí hace una aclaración muy importante, y es que en muchas organizaciones nos enfrentamos a la dificultad
de que renuncian al comité o renuncian a la organización y se nos pierden esos trabajadores que hacían parte del comité de convivencia laboral. Acá la resolución 3461 nos da una opción y nos dice que en caso de retiro del representante principal, asume las funciones el suplente sin necesidad de unas nuevas elecciones, ¿cierto? Nos da esa posibilidad y una recomendación técnica es cuando hagamos esa elección tengamos una lista de elegibles, que ya la resolución 3461 nos empieza a decir, evite un poco ese desgaste administrativo de convocar a nuevas elecciones, sino que esa persona pueda ser asumida sus funciones por el suplente. Y muy importante nos dice también, acá hay otra aclaración sobre esa conformación, y es que tampoco, si por decir algo, yo aumento el número de trabajadores, es decir, paso de 18 trabajadores a 21 y con eso tendría que cambiar el número de trabajadores que están en el comité. Nos dice que no, si varía el número de trabajadores en la empresa, el comité que ya está elegido sigue, continúa y al terminar su periodo se hace un proceso de empalme, entregándole toda la documentación al nuevo comité y se elige según los nuevos parámetros. Esta es una pregunta también que me han hecho mucho y es que, doctor, recientemente elegimos el comité, entonces vamos a tener que hacer nuevas elecciones con esta nueva resolución. Pues no, si vemos que en conformación no cambió mucho, la norma sí nos permite que continúe ese comité. Lo que sí no permite, y lo vamos a ver en el siguiente punto, es el cambio en las reuniones. ¿Por qué? Porque es una resolución que empieza a regir desde el momento de su publicación y no dice que hay un periodo de adaptación. Entonces, en el artículo 10 y 11, otro de los grandes cambios es que el Comité de Convivencia Laboral pasa a reunirse de forma mensual. Él venía reuniéndose de forma trimestral y ahora con la nueva resolución pasa a reunirse de forma mensual y esto es de aplicación inmediata. Entonces, a partir de este mes, para ustedes, mis queridos amigos que hacen parte del Comité de Convivencia Laboral, quieren darle cumplimiento a esta resolución, empiecen a reunirse de forma mensual y se mantienen las reuniones extraordinarias. ¿Cuándo nos vamos a reunir de forma extraordinaria? Pues cada vez que se presenta una queja por acoso laboral. Entonces, este es un cambio, la reunión y la periodicidad de aplicación inmediata para los comités ya conformados. Y otro de los grandes cambios es el artículo 12, donde nos habla de las responsabilidades. Ahora lo vamos a ampliar un poco, pero una cosa que yo le veo muy positiva a la norma, que es un elemento muy importante, es la inclusión de los primeros auxilios psicológicos para los trabajadores. Entonces, desde ya, líderes de sistema de gestión, alta dirección, incluyan los primeros auxilios psicológicos como uno de los temas de obligatorio cumplimiento para los comités de convivencia laboral, comité paritario de seguridad y salud en el trabajo, brigadas de emergencia, ojalá fuera para todos los trabajadores, pero es obligatorio para estos equipos técnicos del sistema de gestión. Entonces, en ese capítulo 2, vemos todos estos cambios, cambia un poco la conformación, el periodo se mantiene, pero nos da una gabela de no convocar a nuevas elecciones, nos habla de un nuevo reglamento y nos cambia de forma muy importante la periodicidad en las reuniones que pasa a ser de forma mensual. En el artículo 6, que coincide con el artículo 6 de la anterior resolución 652. Sabemos que esto se deroga, pues ahora en el artículo 6 de la resolución 3461 nos habla de esas funciones básicas del popular, que es muy interesante, que se mantienen las funciones. Grosso modo, se mantienen las funciones que los que han estado en otros encuentros educativos conmigo, yo se las organizo en este flujograma. Función número 1, recibir y dar trámite a la queja. Función número 2, examinar la queja. Función número 3, citar de forma individual a las partes. Digamos que esas funciones básicas del Comité de Convivencia Laboral, COCOLAB o CCL se mantienen.
lleguen. Pero acá, en ese artículo 6 de la resolución 3461, viene un elemento fundamental que veníamos reclamando desde hace tiempo. Y es precisamente los tiempos. Nos empieza a dar tiempos establecidos para cada uno de esos pasos en esas funciones. Entonces nos empieza a decir, tienes 5 días calendario para recibir esa queja y darle trámite. Tienes 5 días calendario para examinarla y debe justificar muy bien si en esos 5 días no alcanzó, para 10 días adicionales, previa justificación. Tienes 5 días calendario para hacer la citación individual de las partes involucradas. Tienes 5 días calendario para hacer esa citación conjunta donde lleguen acuerdos y se establezcan compromisos. Si no alcanzan esos 5 días calendario, justifique muy bien y tiene 10 días más. Tiene 15 días calendario para reportar los no acuerdos en caso de que se presenten y tiene una obligación de hacer un seguimiento mensual a todo estos acuerdos establecidos, ¿sí? Entonces, ese elemento de la temporalidad es un elemento que no teníamos en la resolución 652 y que empieza a aparecer en esta resolución 3461 y que a mí me parece muy importante y un avance muy valioso para que empecemos a analizar. También nos habla de la importancia de la remisión a la Procuraduría en caso del sector público donde no se cumplan esos acuerdos. Y este es otro elemento súper importante, y es que en cualquier caso el procedimiento no podrá extenderse por un periodo superior a 65 días calendario. Entonces, este es un elemento que también nos da mucha claridad, porque antes los comités se quedaban con los casos y ya nos dice, vea, tienes 5 días calendario para recepcionar la queja, para el examen, para la citación de las partes, 5 días para la citación conjunto, pero una vez sumado todo eso, usted debe llegar al seguimiento de los acuerdos en no más de 65 días calendario, porque los tiempos no son acumulativos. Es un segundo elemento y que viene en el artículo 6, donde nos habla de las funciones del Comité de Convivencia Laboral, es la asignación de tiempo para la ejecución de ese procedimiento para el trámite de situaciones conflictivas. ¿Qué otros elementos trae? Pues en los artículos 6, 7 y 8, esa resolución 3461 trae estos nuevos elementos que para mí son muy importantes y muy fascinantes. Lo primero, deja explícito que el Comité de Convivencia Laboral es una instancia preventiva del acoso laboral, ¿cierto? Entonces es una instancia que busca disminuir ese riesgo psicosocial en su rol preventivo, orientador de las situaciones de convivencia, conciliador cuando se presenten conflictos y canalizador. Y me encanta que deja de forma explícita en su artículo que el comité no determina si hay un acoso laboral. No es función del Comité de Convivencia Laboral decir, usted es un acosador y usted es una víctima. No, él busca mediar en las situaciones de acoso laboral. Entonces es muy importante que sepamos que el Comité de Convivencia Laboral es una instancia preventiva del acoso laboral, que sancionarlo y corregirlo corresponde a otras instancias y que no debe emitir sanciones, sino recomendaciones para mejorar la convivencia, que es una recomendación técnica que habíamos dado en diferentes espacios, que está acá en estos encuentros educativos, pero que ahora esa resolución 3461 nos lo deja explícito y que para mí es sin lugar a dudas un gran éxito, porque ayuda a entender que los trabajadores no están para sancionar a sus compañeros, sino para mediar en esa situación conflictiva. Segundo elemento, en el parágrafo 4, nos trae los principios procedimentales. Nos explica
que debemos actuar con unos principios en todo este proceso, el principio de celeridad, y por eso nos da unos tiempos, y ese para mí es otro gran avance, el principio de eficacia, es decir, que haya un procedimiento que sea efectivo, que llegue a unas soluciones y que si no hay solución en inmediación se le dé un trámite, el principio de imparcialidad que viene constituyéndose desde esa misma paridad entre los representantes y que lo que busca es la mediación, el principio de confidencialidad le da una reserva muy importante a toda esa información y un elemento muy importante que es el principio de no discriminación. Con seguridad, en los encuentros educativos que vamos a tener en el próximo año, vamos a dedicarle un espacio a hablar de esos principios que deben guiar el actuar del Comité de Convivencia Laboral según esta nueva resolución. Y otro de los parágrafos que les digo que me encantó que lo hubieran dejado de forma explícita es el parágrafo 1. En los casos de acoso sexual y en lo pertinente a la Ley 2365 de 2024, que fue con la que abrimos este encuentro educativo, para los que no la habían evocado, poderla evocar, el Comité de Convivencia no es el competente, ya que en estas conductas no hay nada que conciliar. Entonces, es muy importante porque al conjugar estos dos elementos, el parágrafo 1 y la definición en el artículo 6, entendemos que el Comité de Convivencia Laboral es una instancia preventiva para el acoso laboral y, si se quiere, también para prevenir el acoso sexual. Pero cuando se presenta, el comité no es el que va a entrar a corregir una situación de acoso sexual, ni mucho menos va a tramitar una queja, porque es una situación no conciliable y que ante el sistema penal colombiano se considera un delito. Entonces ese es un elemento que para mí es fascinante. Estos 4 elementos que les traigo acá es fascinante porque es lo que veníamos reclamando en seguridad y salud en el trabajo, en claridades en el Comité de Convivencia Laboral, y nos da unas claridades y unos elementos muy importantes. Y el artículo 7 y 8 nos habla del presidente y el secretario, que al igual que en la 652 se siguen eligiendo por mutuo acuerdo entre las partes, pero nos trae un elemento muy interesante que yo también lo he trabajado desde la participación en los múltiples encuentros educativos, y es involucrar a todos, que todos se sientan parte de él. Entonces nos dice que el rol de secretario o secretaria puede ser ejercido de manera alterna, previo acuerdo entre los miembros. Entonces a mí me parece que este elemento de la participación es muy chévere, porque desde la norma nos dice, venga, para que todos se sientan partícipes, puede decirle, asuma los roles del secretario, usted hoy va a ser el acta, en el próximo comité ya nos debemos reunir de forma mensual, va a ser otro el que realice esa acta, y eso es una recomendación técnica que ya veníamos elaborando y emitiendo desde esta Comunidad Nacional del Conocimiento para mejorar el funcionamiento de esos comités. Entonces yo celebro también mucho esa inclusión en esta nueva legislación. Bueno, ya en el capítulo 3 hablamos de las responsabilidades en las medidas preventivas y correctivas del acoso laboral. Y déjenme confesarle que para mí este fue un gran logro. ¿Por qué? Porque pasamos de tener unas medidas que eran enunciadas a ahora tener 11 acciones preventivas plenamente diferenciadas y 6 acciones correctivas plenamente diferenciadas del acoso laboral. Y ese es otro gran logro, porque nos dice explícitamente qué tenemos que tener. Entonces acá vamos a anunciar esas 11 acciones preventivas que tiene la nueva resolución 3461, para que no se nos vaya a olvidar ese nombre, que lo vamos a hablar mucho de ahora en adelante en Comité de Convivencia Laboral. Primero, y ya la veníamos de la ley 1010 y la veníamos desde las resoluciones anteriores, una política de prevención del acoso laboral que refleje el compromiso del empleador. Y como cualquier política, les recomiendo que sea socializada, sea divulgada, sea discutida. Manuales de convivencia, que tengamos unos manuales de convivencia donde se establezcan las conductas no aceptables, y recomendación técnica,
que se deje como una conducta no aceptable y totalmente reprochable las conductas que tengan connotación sexual, es decir, de acoso sexual. Realizar acciones de prevención con una perspectiva de género nos introducen este elemento bien importante que es la de perspectiva de género. Realizar acciones de capacitación sobre la no discriminación, realizar actividades de sensibilización sobre el acoso, capacitar sobre resolución de conflictos, esto ya lo tenía la 652, hacer seguimiento al acoso laboral y brindar apoyo social. Entonces, estas son 8 medidas, retomarlas, evocarlas, pero para mí, y les digo, de las más importantes son estas últimas 3 medidas. Las últimas 3 medidas preventivas son para mí un elemento muy importante. La novena es el Comité de Convivencia Laboral, que ya veníamos trabajándolo y nos habla desde la prevención. La décima, el procedimiento para formular la queja. Ese procedimiento es otro elemento que ya traíamos y acá retomamos con unas especificidades que ya vimos y también les digo, vamos a dedicarle un espacio de 1 hora completa a analizar ese procedimiento con los tiempos que les señalé, porque este espacio de actualización normativa no nos da, pero me comprometo para 2026, ustedes que me siguen de forma juiciosa en esta Comunidad Nacional del Conocimiento, donde vamos a analizar ese procedimiento paso por paso y con los tiempos que nos dieron. Pero les digo que estas 3 me parecen las más importantes porque para mí como médico y psicólogo, esa medida preventiva número 11 fue un éxito y es la capacitación conjunta con la ARL en primeros auxilios psicológicos, para que las brigadas y los comités técnicos reciban formación en primeros auxilios psicológicos. Necesitamos en esta nueva pandemia que es la salud mental o el deterioro de la salud mental, que en nuestras organizaciones existan personas con el desarrollo de capacidades para brindar primeros auxilios psicológicos, para atender a las personas en crisis y no generar más daño. Entonces, esta medida preventiva para mí es un éxito. Y la inclusión de estas 6 medidas correctivas. Entonces son las acciones de intervención y control, donde se intervenga el riesgo psicosocial, particularmente en violencia en el trabajo, toda la participación, y este es un elemento muy importante, la P de participación de los trabajadores en esas medidas, facilitar la reubicación y el traslado de los trabajadores cuando se emitan unas recomendaciones por parte del comité, pero vean esto tan hermoso, que en las organizaciones se cuente con un espacio. No tiene que ser un espacio amplio, es más, para mí ni siquiera tiene que ser físico, sino que haya donde recurrir en nuestra organización y me brinden ayuda, atención y soporte en crisis. Es decir, ese elemento de primeros auxilios psicológicos cobra mucha relevancia en esta nueva resolución 3461. Aparece como otro elemento las rutas de salud mental y la atención a recomendaciones del Comité de Convivencia Laboral. Y entonces acá nos hace una claridad muy importante. El Comité de Convivencia Laboral como comité es una medida preventiva del acoso laboral y las recomendaciones que se emitan por parte de ese comité pueden tener una connotación de medida correctiva. Entonces, este es un elemento que para mí es excepcional. Sin lugar a dudas, vamos a tener que hablar mucho de esta resolución 3461. Tendremos que dedicar un espacio a hablar de cada una de esas medidas correctivas del acoso laboral, pero les digo, con esa nueva resolución 3461, lo que se vienen es desarrollos y avances en Comité de Convivencia Laboral y particularmente alrededor de eso, pues también quería traerle, porque sé que nos siguen muchas personas del sector público, la circular 06 del 10 de septiembre, es decir, hace 15 días, del Procurador General de la Nación. Y esta circular nos habla de las directrices para dar cumplimiento a las normas en prevención, protección y sanción del entorno laboral. Mejor dicho, alrededor de la resolución 3461
31. Del 1 de septiembre, pues el Procurador General de la Nación, el 10 de septiembre, se pronuncia dándonos claridad en estos aspectos. Primero, en los casos de acoso sexual, no se debe acudir al comité de convivencia laboral. Ese es un elemento que hemos reforzado, porque no es una conducta susceptible a conciliación. El acoso sexual debe ser investigado penal y disciplinariamente. Entonces, ojo, sector público y también privado. El acoso sexual no va al comité de convivencia laboral porque no es una conducta susceptible de conciliación, sino que debe ser investigado penal y disciplinariamente. Segundo elemento, la competencia para investigar y sancionar el acoso sexual corresponde al Ministerio Público. Entonces, la investigación y la sanción de los asuntos de acoso sexual en las organizaciones públicas, nos dicen, son del Ministerio Público. Ojo con el trámite de situaciones de acoso sexual que tienen una connotación de falta gravísima y de delito al interior de las organizaciones por el área de talento humano. Mucho cuidado. Y nos dice que en el sector privado corresponde a los jueces laborales. Nos dice además que los procesos disciplinarios por acoso sexual son control de la Procuraduría del Ministerio Público y hace un llamado muy importante, sector público. Las oficinas de control interno disciplinario deben remitir de forma inmediata todos los procesos disciplinarios por acoso sexual en el ámbito laboral al Ministerio Público, es decir, a las procuradurías provinciales o a la personería en casos municipales, porque es el Ministerio Público quien debe investigar y sancionar el acoso sexual. Entonces, vea que ahí nos empieza a dar claridad. Ojo, acoso laboral, nueva legislación, trámite, pero acoso sexual en sector público, procuraduría o personería, poder preferente de investigación, porque es una conducta disciplinable y es un delito para nuestra normatividad. Eso era lo que les quería traer el día de hoy. Sé que tuve que correr mucho alrededor de esos temas, sobre todo porque acá se la pongo, esa nueva resolución desde obligatorio cumplimiento para nosotros, es de obligatoria revisión la 3461, trae muchos elementos que el día de hoy solo quería anunciarles para que empecemos a profundizar y con seguridad en esta comunidad nacional del conocimiento vamos a profundizarla en muchos otros aspectos. Entonces, Sandra, podemos ir con las preguntas que tengan el público alrededor de esto que les he compartido el día de hoy. Doctor Anderson, muchas gracias por tan valiosa presentación. Antes de pasar al sondeo final, abrimos un espacio para responder las preguntas que los participantes han enviado a través del chat. Entonces, tenemos a la señora, muy buenos días, señora Daniela Muñoz. Ella nos pregunta, si la empresa tiene solo 2 trabajadores, ¿deben conformar el comité de convivencia laboral? Esa es una pregunta que siempre se nos ha hecho porque para mí no es práctico tener un comité de convivencia laboral con 2, 3 y hasta 4 trabajadores, porque siempre va a estar involucrado uno de los miembros. Sin embargo, como se incluyen acciones preventivas, es decir, que hagamos acciones de convivencia, que hagamos campañas, recomendación técnica hasta que nos dé claridad del ministerio, tengamos el comité de convivencia laboral, no tramitando quejas porque van a estar involucrados en esas microempresas, sino haciendo acciones preventivas, es decir, proponiendo acciones para mejorar el entorno laboral, toda vez que además las acciones del comité influyen de forma global en otras personas que no tengan vínculo laboral, como los contratistas. Perfecto, doctor. Tenemos otra pregunta aquí. Buenos días, señora Kelly Rojas. Ella nos dice, ¿los miembros del comité central podrían postularse nuevamente en los comités de convivencia laboral de otra sede donde pertenece? Es decir, ¿estaría en el central y en la sede donde se encuentra? ¿Es viable este escenario?
Muy buena pregunta, porque no nos da claridad esta nueva resolución. Como les digo, yo les señalé muchos elementos positivos, pero esta nueva resolución donde nos habla de un comité por centro de trabajo es donde más ha generado controversia. Particularmente hemos solicitado aclaración al ministerio, esperamos la aclaración porque nos dice que son otro comité, o sea, un comité adicional. Pues no hay claridad si se pueda pertenecer a. Listo, gracias, doctor. Vamos con, buenos días, señora Paola Pedrosa. Ella nos dice, ¿el comité principal cada cuánto tendría que reunirse? Cada mes. El comité principal pasa a ser el comité de convivencia laboral y le establece la obligatoriedad de reunión mensual de forma ordinaria y si se presentan quejas de forma inmediata, de forma extraordinaria. Perfecto, doctor. Tenemos otra pregunta de la señora Joana Rojas. Si veníamos firmando por cada miembro un acuerdo de confidencialidad, ¿esto ya no aplicaría, sino la creación del reglamento de funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral? No desechen esa buena práctica. Incluyan en ese reglamento que se va a firmar el acuerdo de confidencialidad. Ese acuerdo de confidencialidad es muy buena práctica, inclúyanlo en ese reglamento que deben establecer. Perfecto, muchas gracias, doctor. Tenemos a la señora Paola Pedrosa. Muy buenos días, señora Paola. Ella nos dice, si tenemos ya un comité principal y tenemos varias sedes, el principal, ¿cada cuánto se reúne? Ojo, ahí hay que hacer una aclaración, porque es de lo que hemos venido discutiendo alrededor de la resolución. La resolución no habla de sedes, habla de centros de trabajo. Entonces usted tiene que revisar, porque yo puedo tener un edificio central con sedes, pero no están constituidas como centro de trabajo, o viceversa. Un solo edificio, pero por las dinámicas se constituyen varios centros de trabajo. Entonces, la obligatoriedad lo trae la resolución. Como les digo, es otro de los elementos que se ha solicitado aclaraciones por centro de trabajo. Entonces, yo debo tener un comité central y otro por cada centro de trabajo, no sede. Y de acuerdo con eso, funcionar de forma mensual, debe reunirse. Listo, perfecto, doctor. Tenemos a la señora Elizabeth Solarte. Muy buenos días, señora Elizabeth. Ella nos dice, ¿a partir de cuándo tenemos que actualizar el Comité de Convivencia Laboral? Entonces, la norma nos permite que terminen el periodo que vienen los que fueron elegidos de 2 años, ¿cierto? No es que deban hacer unas nuevas elecciones, sino ya como lo tengan constituido. Sin embargo, la actualización en funcionamiento y en reuniones es inmediata, o sea, ese comité que ya está constituido debe empezar a reunirse de forma mensual, de forma ordinaria. Bueno, doctor, yo creo que ya pasamos al sondeo final por el tiempo, entonces ahora realizaremos este sondeo para identificar los conocimientos adquiridos. Sus respuestas nos ayudarán a evaluar el impacto de esta acción educativa. Por favor, participen respondiendo las siguientes preguntas que aparecen en sus pantallas. Comencemos con la primera pregunta. ¿Cuál resolución regula la conformación del Comité de Convivencia Laboral actualmente? A. Resolución 2013 de 1986. B. Resolución 3461 del 2025. C. Resolución 652 del 2012. D. Resolución 1356 del 2012. Vamos a darles unos segundos y conocemos los resultados. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. ¿Cuál resolución regula la conformación del Comité de Convivencia actualmente? A. Resolución 2013 de 1986, el 2%. B. Resolución 3461 del 2025, 95%. C. Resolución 652 del 2012, 3%. D. Resolución 1356 del 2012, 0%. ¿Cómo nos fue con esta pregunta, doctor Anderson? Marcada mejoría, pasamos de un 63 a un 95%. Ese era el elemento fundamental, saber que la 652 y la 1356, aunque todavía hay un par de despistados, quedaron derogadas desde el 1 de septiembre. La que nos empieza a regir, como lo apuntaron el 95% de los participantes, es la 3461 de 2025.
Y la opción A, que es la 2013, sí está vigente, sí regula un comité, pero es el de COPAS y no el de convivencia laboral. Continuamos con nuestra segunda pregunta. Según la ley, ¿de qué tipo de medidas es el Comité de Convivencia Laboral? A, es una medida preventiva del acoso laboral. B, es una medida correctiva del acoso laboral. C, es una medida sancionatoria del acoso laboral. D, medida preventiva y correctiva del acoso sexual laboral. Vamos a darles unos segundos y conocemos los resultados. Estos son los resultados de la segunda pregunta. Según la ley, ¿de qué tipo de medida es el Comité de Convivencia Laboral? A, es una medida preventiva del acoso laboral, 63%. B, es una medida correctiva del acoso laboral, 1%. C, es una medida sancionatoria del acoso laboral, 5%. D, medida preventiva y correctiva del acoso sexual laboral, 31%. ¿Cómo nos fue con esta segunda pregunta, doctor Anderson? Marcada mejoría también, pasamos del 49 al 61% porque es una medida preventiva del acoso laboral. Se vale también que sea una medida preventiva del acoso sexual. Lo que no es una medida correctiva. Ojo que por eso la D no es correcta, porque no hay nada que entrar a corregir, es decir, a mediar bajo el concepto pues, de corrección de la ley. ¿Por qué? Porque cuando se presenta un acoso sexual, el comité ayuda a la alta dirección empezando una campaña colectiva, pero en el caso puntual no debe entrar a corregir porque pasa a ser sancionado como una acción disciplinable y sancionable como un delito. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta. ¿Cómo se considera el acoso sexual laboral en Colombia? A, situación de convivencia laboral en la que se debe mediar. B, un conflicto laboral conciliable. C, un delito y una acción disciplinable. D, un acto propio de la cultura y por tanto respetable. Vamos a darles unos segundos y conocemos los resultados. Estos son los resultados de nuestra tercera y última pregunta. ¿Cómo se considera el acoso sexual laboral en Colombia? A, situación de convivencia laboral en la que se debe mediar, 2%. B, un conflicto laboral conciliable, 3%. C, un delito y una acción disciplinable, 95%. D, un acto propio de cultura y por tanto respetable, el 0%. ¿Cómo nos fue con esta tercera y última pregunta, doctor Anderson? Pues mejoramos, pasamos a un 95%, pero ojo, deberíamos estar en el 100%. El acoso sexual es un delito y una acción disciplinable. Así lo han esclarecido la ley de las que revisamos, y lo aclaró el concepto del procurador para el sector público. Pero ojo, si tiene connotación sexual, debe abordarse como un delito y una acción disciplinable. Que obviamente hay que tomar acciones preventivas a nivel global, sí, pero no es una situación de convivencia laboral en la que se debe mediar, porque ese es el acoso laboral. Vamos a mediar. O un conflicto que se debe conciliar, también es definición de acoso laboral, pero el acoso sexual ni es mediable ni es conciliable porque es una acción disciplinable y un delito. Doctor Anderson, mil gracias por compartir su experiencia y conocimiento con nosotros. Ha sido una sesión enriquecedora y estamos seguros de que los participantes llevarán consigo herramientas valiosas con respecto al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Esperamos contar con usted en una próxima oportunidad. Sandra, muchas gracias a ti por el acompañamiento. Un saludo a todos los que se conectan. Créame que esta comunidad va a convocar de nuevo con esta nueva legislación y todo el desarrollo que traemos. Muchas gracias, doctor. A nuestros participantes han sido un verdadero placer acompañarlos en esta acción educativa. Agradecemos su compromiso, participación y el entusiasmo con el que han abordado cada actividad. No olviden que pueden acceder a estas y muchas iniciativas educativas a través del Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde podrán encontrar todas nuestras comunidades de conocimiento y una gran variedad de información para mantenerse conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. También encontrarán nuestros cursos de Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo de 50 y 20 horas para que lo puedan desarrollar con nosotros. Los invitamos a descubrir más sobre nuestras acciones educativas en
www.posipediatalleresweb.com. Les recordamos que el certificado de este evento web se genera para todos nuestros afiliados dentro de un periodo de 1 a 8 días hábiles después de la finalización de esta actividad educativa y podrán acceder a él a través de nuestro portal Posipedia en la sección Edúcate. Aprovechamos para invitar a todos los habitantes del Casanare para que participen de nuestro tercer Congreso Nacional en Salud Psicosocial, Cultura Humana para la Transformación Empresarial de 8 de la mañana a 5 de la tarde el día 8 de octubre. Pueden inscribirse escaneando el código QR que aparecerá en pantalla o visitando nuestro portal www.posipediatalleresweb.com. No dejen pasar esta gran oportunidad. Los dejamos con el siguiente video. Que tengan un excelente día. Bienvenidos al Hub de Innovación en Educación Inmersiva. Un espacio diseñado para transformar el aprendizaje, conectando tecnología, emoción y experiencia real. Nuestras zonas de experiencia cuentan con un entorno donde el conocimiento se convierte en acción para proteger lo más valioso, la vida. Un viaje sensorial e inmersivo que promueve el bienestar emocional y el autoconocimiento. Una metodología lúdica e innovadora para resolver problemas, construir ideas y fortalecer el trabajo en equipo. Agradezco a Positiva por la invitación que me hacen aquí, sus instalaciones de Bogotá, porque los simuladores que tienen en realidad virtual lo ayudan a uno a concientizarse, sobre todo yo que trabajo en obra. Este gran espacio está dirigido a nuestras empresas afiliadas y sus colaboradores, así que puedes entrar a este QR y conocer más. En el Hub, aprender es vivir, sentir y construir el futuro. Bienvenidos a una nueva forma de aprender.